Bien, entonces, en estadística tenemos como primer tema datos agrupados. Ustedes ahí ya estuvieron chequeando, ojeando la, la información. Esta información que les estoy mostrando ahorita, igual la voy a retomar en la pizarra y la vamos a trabajar detenidamente. Ustedes ya saben que se puede trabajar datos tanto de forma agrupada como no agrupada. Cuando los datos no están agrupados, la tabla, si son muchos, si son muchas variables, se vuelve bastante extensa. Si los datos están agrupados, la tabla se puede reducir a un máximo de 10, 20 clases, o sea, 20 renglones, por llamarlo de alguna manera. Para esto existe un procedimiento. En este documento está explicado, es lo que ustedes después van a copiar en el cuaderno, y yo lo voy a tomar, lo voy a explicar desde cero en la pizarra. Entonces, vamos a ir a la pizarra. Todos están viendo la hojita cuadriculada, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Vale, excelente. Entonces resulta que cuando tenemos datos agrupados, nosotros, cuando tenemos datos, un conjunto de datos grande, nosotros lo que podemos hacer es entrar a agruparlos. Pero para agruparlos hay que tener en cuenta tres valores, tres datos. Esos tres datos son, necesitamos un rango R, necesitamos un número de intervalos, que es el que llamamos K, y necesitamos una amplitud, que es lo que vamos a llamar A. Esas tres magnitudes tienen relación, entonces necesitamos una para encontrar la otra, y así con todas. El rango es directamente la resta entre el dato mayor y el dato menor del intervalo. ¿Sí? Colocándolo en contexto, supongamos que estuviéramos analizando las estaturas. Pues la estatura del más alto menos la estatura del más bajo. ¿Listo? Ese sería el rango. El número de intervalos. El número de intervalos lo encontramos con la fórmula 2 a la k mayor o igual a... Perdonen los silencios a todos otra vez porque... Entonces, tenemos que es 2 a la k mayor o igual a r. Aquí debemos buscar el valor de k, el más pequeño que se pueda y que cumpla con esta relación. Para eso se necesita r. Y finalmente, para la amplitud, tenemos que es el rango entre el número de datos, entre el número de intervalos. Entonces, fíjense que es lo que las dos que acabamos de calcular en la parte superior. Entonces, a partir de esos datos, vamos a hacer el ejemplo. ¿Listo? Yo por acá tengo una, se me perdió, un ejemplo. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá las formulitas que vamos a utilizar. ¿Listo? Ahí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar esos tres valores. Vamos a encontrar el rango. Entonces, para esto tenemos las temperaturas registradas en el último mes en la ciudad. ¿Listo? Y tenemos los datos de los 31 días. Entonces, el rango. El rango decía que es el dato mayor. ¿Cuál es el dato mayor ahí? Entonces, por favor, habilite el micrófono y vamos participando. 19. 25. El mayor, 25. 25. Yo les 25. 25. Y el menor, 10. 18. No, 16. 16. 16. 16. 16. 15, 15, 16, 15. 15. La miopía. Entonces, pues el rango directamente es hacer esa resta. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el rango, ¿claro? Señor. Sí, señor. Después de calcular el Sí, rango, señor. entonces vamos a calcular el número de intervalos. Entonces el número de intervalos dice que es 2 elevado a la k mayor o igual que el rango, pero el rango habíamos dicho que era 10. ¿Sí? Entonces vamos a buscar el primer número que cumpla eso. Entonces sería 2 es la base, siempre va a ser 2. Entonces 2
Por 2 da 4. Todavía no se pasa. Por 2 da 8. Todavía es menor. Por 2, eso da 16. Sí, sí, sí. El 16 es el primero que se pasa. ¿Listo? De esa manera encontramos que este K, ¿qué número vendría siendo? 3. 4. 4. Porque fíjense que aquí utilizamos el 2 4 veces. El primer, si contamos hasta acá, sería 1, 2, 3, 2 por 2, 4 por 2, 8. No se alcanza a pasar. Entonces tenemos que utilizar los 4 para que llegue a 16. Es el primero que se pasa. Entonces K es 4. ¿Listo? Finalmente necesitamos encontrar la amplitud. Entonces, voy a ir así con eso. Entonces, la amplitud decía que era el rango entre el número de intervalos. O sea, el rango es 10, 10, el número de intervalos, 4. y esa división nos da 8,05. 2.5. ¿Listo? Entonces recordemos, 10 dividido 4 y vamos a hacer entonces la operación. 10 dividido en 4 está 2 veces. 2 por 4, 8, a 10, 2. Pero tenemos que dejar el valor exacto. Entonces hay que continuar la división. Como aquí no hay más números, agregamos el 0 y la coma. Uy, perdón. El lapsus brutus. El 0 y la coma. Y continuamos la división. 20 dividido en 4 está 5 veces. 5 por 4, 20, a 20, 0. Y ahí tenemos el valor. Entonces ahí tenemos entonces la amplitud. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Entonces fíjense Sí, que, señor. ¿qué vamos a necesitar para construir nuestra tabla? Necesitamos el número de intervalos y la amplitud. Con eso es suficiente. Entonces vamos a construir nuestra tabla. Entonces, tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces recordemos que para la tabla de frecuencias necesitamos ¿cuántas columnas? 5. 5. 6, creo. Hagamos cuentas. Entonces Sí. empecemos. La primera sería la del intervalo, ¿no? Porque estamos agrupando en intervalos. Espera un segundito que esto lo hice muy grande. Entonces, necesitamos intervalo, ¿cierto? Después del intervalo necesitamos la marca de clase. Después de la marca de clase necesitamos la frecuencia absoluta. Después de la frecuencia absoluta, ¿qué va? Frecuencia relativa. La relativa. Muy bien. Y después, La frecuencia Absoluta relativa. acumulada. Calculada. muy bien. Y después, Relativa. Relativa acumulada. y finalizamos con Porcentaje. 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 Con porcentaje. Habíamos dicho que verticalmente, ¿cuántos intervalos íbamos a tener? Máximo 10. Máximo 10. Y para este caso particular, la operación nos había dado que eran 4 intervalos. ¿Listo? Estos 4 intervalos que están acá. Entonces necesitaríamos la fila del título. Y tenemos un intervalo, tenemos otro intervalo y otro intervalo. Ahí estarían nuestros 4, nuestra clase, nuestra fila de títulos y los 4 intervalos. ¿Listo? Vamos a comenzar a completarla. Entonces habíamos dicho que acá era la clase. ¿De qué estábamos hablando? ¿Cuál era el tema del estudio? La temperatura en la ciudad. La temperatura, ¿cierto? Entonces tenemos la temperatura. La temperatura. Después, ahora los datos. Entonces tenemos la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la relativa acumulada y el porcentaje. ¿Sí? Ahí tendríamos entonces nuestros datos. Ahora comencemos. Para construir las clases necesitamos el dato menor. ¿Cuál era el dato menor?
15. 15. 15. Entonces en la primera clase colocamos desde 15 hasta lo que nos diga la amplitud. Entonces la amplitud era 2.5. O sea que a ese 15 le sumamos 2.5. Nos quedaría 17.5. Después de 17.5 hasta 20. De 20 hasta 22.5. Y finalizamos desde 22.5 hasta 25, que es nuestro dato máximo. ¿Sí? Ahí tendríamos los datos que nos dio el problema. Esa es la información que nos dio. Y ahora empezamos a construirla. De acá en adelante ustedes ya tienen claridad en cómo construirla. Esta X, marca de clase, ¿cómo la encontramos? Sumando digamos, el 15 con el 17,5 y dividiéndolo en 2. Correcto. Entonces, sumamos 17.5 más 15, que es este primer dato de acá, y el resultado lo dividimos entre 2, y eso nos daría 16.25. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con los otros. Entonces, 17.5 más 20, y el resultado lo dividimos entre 2. Y eso daría 18.25. ¿Listo? Después sería 21.25 y 23.75. Okay. 21.25. Sí, 23.75. Perdón, aquí arriba es 18.75. Aquí no es 25, es 75. ¿Listo? Esa sería la marca de clase. Ahora las frecuencias. Entonces, para las frecuencias tendríamos que devolvernos a mirar los datos. Entonces, acá tenemos que desde 15 hasta 17.5. Entonces, hay que ir a nuestra tabla y mirar cuáles datos hacen parte de ese grupo. Entonces, ¿cuántos datos hay entre 15 y 17.5? 7. 6. Empecemos a contarlos entonces. Entonces, por ejemplo, miremos el primero. Entonces sería entre 15 y 17, ¿no? Y 17.5. O sea que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Como 2. 8, 9, 10, 11, 12. Por favor, verifican si falta alguno. No, señor. No, no, profe, señor. está bien. Ok, o sea que hay, ¿cuántos dijimos? 12. 12. Entonces, acá tendríamos 12. Entonces, nuestro primer dato serían 12. Ahora, entre 17.5 y 20. Entonces, nos devolvemos, vamos a seguir contando. Ahora, entre 17.5 y 12. Entonces, tendríamos, y 20, ¿no? 17.5 hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 10, 11. Perfecto. Entonces,
Son 11. Vamos a escribir nuestro dato. Entonces, 11. Ahora entre 20 y 22.5. Entonces, entre 20 y 22.5. Entonces, tendríamos por acá 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 datos. Y, profe, una pregunta, ¿no se puede volver a contar? O sea, ¿no se puede contar otra vez? Digamos, lo que contó del 20 al 22.5. Ahí hay que tener claridad en que se cuenta solamente en una de las dos clases. ¿Sí? No importa en cuál, digamos que por el momento no nos importa en cuál, si en la superior o en la inferior, pero solamente se cuenta una vez. Listo, el 20 ya lo habíamos contado, entonces no lo volvemos a contar. Bueno, profe, gracias. ¿Vale? Y ahora vamos a contar entonces los que faltan. Entonces los que faltan dice que son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces en el dato de abajo nos faltaría el 8. Entonces acá vendría el 8. Y ya con eso continuamos toda la tabla. Entonces, ¿cuántos datos deberían haber en total? 36. 30. Deberían haber 31 datos, ¿no? Serían 31 datos. Entonces serían 12 y 11. 23. A mí me muestra que 36. Uy, esperen a ver, ¿será que? 12 y 11, 23. ¿Y 5? 27. 28. 28. 28 y 8, Ah, 36. Quiere decir que por acá copié más datos de los que necesitábamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, sí, claro, hay 36 datos. Bueno, un mes de 36, de 36 días. Entonces, hay 36 datos. ¿Listo? Entonces, acá sería 36 en total. ¿Cómo encontramos esta F mayúscula? Sumando todos o sea, ir sumando, o sea, digamos Ir que sumando, 12 correcto. y después 12 con el 11 y así 12 con sucesivamente. 11, que dijimos que era 23. 23 con 5, que era 28. Y 28 con 8, 36. Estos dos valores tienen que ser iguales. H. Entonces, ¿cómo calculamos H? Se divide la frecuencia absoluta Ajá. por el resultado, ¿no? Entre el total de datos, correcto. O sea que aquí entonces hay que hacer esas divisiones. Entonces, si tienen ahí calculadora a la mano, ayúdenme y las hacemos rapidito. 12 ¿Cómo así? dividido, 12 dividido en 36. 0,3 periódico. 0,3 periódico. 0,3 periódico. ¿Listo? 11 dividido en 36. 390. Es 0.305 periódico. 0,35. 5 periódico. periódico. Ok. 5 dividido en 36. 0.5. 0,138 periódico. No. Ok. Ah, no, 0.130. 0,013 8 periódico. Ok. 0,13. Sin el Sí. 0. Sí. Ok. O sea que 0,13 con el 8 periódico. 8 dividido en 36. 0.2 periódico. Perfecto. Ahora para la columna de H, de la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo la hacemos? Con todas las H, igual que se hizo con la F. Correcto. Entonces 0,333 periódico, eso más esto. Esto más esto. 0,638. 776. Y finalizamos con... Listo. Recordemos que este valor tiene que ser aproximado a 1. Entonces este es aproximadamente 1. Y esta frecuencia y este porcentaje, ¿cómo lo calculamos? La relativa se multiplica por 100.
100%, ¿no? Correcto. Entonces, por eso acá tomamos 3 cifras decimales para solamente correr la coma. O sea que sería 33,3, 30,5, 13,8 y 22,2. Ya quedó hecha nuestra tabla de frecuencias. ¿Listo? Fíjense que acá la idea era agrupar los datos. Y nos salieron 4 clases. Nos salieron 4 clases y no las 10 que nos saldrían si no hubiéramos agrupado los intervalos. ¿Sí es claro? Sí, señor. Profe, una pregunta. Señor. Cuando usted suba pues este video a Classroom, uno puede descargar el video, ¿cierto? Sí, claro. Sí, porque yo lo subo a YouTube y yo les envío, yo les comparto a Classroom es el link de YouTube. Y ustedes ya descargan de YouTube como cualquier otro video. Bueno, profe. Ah, ok, profe, gracias. Una pregunta. Dime. ¿Cómo se saca la marca de clase? Es que me confundí. Voy a escribir por acá la marca de clase, que usualmente llamamos X sub I, es tomar el límite superior, sumarlo con el límite inferior y dividirlo entre 2. Entonces, como es un intervalo, por ejemplo, el primero, el límite superior era 17,5. El límite inferior era 15, entonces más 15. Y eso lo dividimos entre 2. Esa suma da 32,5 y al dividirlo entre 2 daba 16,25. Gracias, profe. De ahí salió la marca de clase. Listo. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda del procedimiento, si ya lo recordaron, si quedó claro. Sí, señor. Vale. Sí. Este ejemplo, la idea es que ustedes lo copien después de los apuntes. ¿Listo? Entonces, yo voy a compartirles este documento. Voy a guardarlo y se los comparto también en el Classroom para que lo copien ahorita. ¿Los apuntes ya están en Classroom? Y los apuntes están en Classroom, sí, señorita. Gracias, Es el profe. documento que decía antes de clase y era un Word. Igual ya voy a cambiar de ventana, les muestro. Entonces, este es el documento el que les mostraba al comienzo. ¿Sí? La información que debe ir en el cuaderno. Entonces, forma de agruparlos, básicamente es de manera formal lo que acabo de mostrarles. Después de copiar esto, la idea es que usted acá coloque ejemplo y lo que acabamos de hacer. ¿Listo? O sea, copiamos como ejemplo lo que acabas de explicar. Correcto, sí, señorita. Ok. Y la actividad que ustedes van a ¿Hay realizar, alguna actividad después de eso? ¿sí? Es esta que les estoy mostrando acá. Entonces dice, el listado que se presenta a continuación hace referencia al peso en kilogramos de 20 estudiantes de grado noveno. Realizar la distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos. Entonces, estos son los datos, los 20. Hay que identificar el rango, o sea, la primera parte que hicimos, identificar R, identificar K, identificar A y realizar la tabla de frecuencias. Básicamente, con estos datos, lo que hay que hacer es lo que acabamos de hacer en el ejemplo. Entonces, quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta. No, cuando te lo presentamos. Entonces, son las 11:55. Pues la idea es que lo hagan y sería como conectarnos en unos 20 minutos para que ustedes me muestren ahí en pantalla lo que hicieron y verificarlo. O, si ustedes prefieren, tomarse la media hora hasta las 12:30 y lo que hacen es, le toman foto de lo que hicieron y lo adjuntan